más o menos creemos que el libreto original está en la zona limítrofe sur del poniente, Morelos, Guerrero. Ahí creemos porque el libreto más antiguo que hemos encontrado, de 1910, es de Coatetelco. El otro libreto que actualmente tenemos, el más largo, con palabras en náhuatl mezclado con español, es de Tetelpa y está en esa zona. También John Eck encontró un libreto por 1970, por ahí. No menciona el lugar de origen, pero dice cerca de Chilapa. Y aunque ese libreto es un poco distinto, pues consiste también en lo mismo y también está por esa región. Entonces, creemos que viene de ahí. La siguiente es una conversación con Óscar Cortés Palma, cronista e historiador del municipio de Azochiapan, Morelos, y uno de los mayores especialistas en lo que él denomina la danza, comedia, teatro de los tecuanes, una tradición cultural que el estado de Morelos comparte con otros territorios como Guerrero, Oaxaca, el Estado de México y Puebla. Espero que sea de su interés. Tú has publicado varios libros sobre la danza de los tecuanes, que es una danza muy característica de la región sur de México, exactamente, y bueno, muy característica también del estado de Morelos. Entonces me gustaría comenzar esta conversación pidiéndote que nos explicaras a grandes rasgos qué es la danza del tecuán o de los tecuanes, de qué se trata, que le explicaras al público que nunca haya visto esta danza, pues cuáles son las características. Bueno, la danza de tecuán es una festiva danza comedia tradicional en donde la trama principal de esta festiva danza comedia es la cacería de un tecuán y de una fiera. Hay unos viejitos o unas personas chistosas, unas personas burlonas, traviesas, que andan persiguiendo a un tecuán y a una fiera. A grandes rasgos, esa es la trama. Y bueno, varía, pero en la gran mayoría de los casos, es un hacendado el que le dice a los viejos huehuestiques o viejos muy viejos, les dice que vayan a cazar al tecuani, pero no en todos lados son todos viejos también, aunque en la gran mayoría casi todos son. Entonces, eso es el tecuán, es una festiva danza comedia tradicional que por sus características surgió a mediados del siglo XIX, por 1860, y junto con todas sus variantes. Cuando veamos una máscara de jaguar en los 5 estados mexicanos, Morelos, Guerrero, Puebla, Estado de México, la parte de Oaxaca colindante con Guerrero, Puebla, veremos que es viene de la misma comedia, y así durante toda la historia ha habido comedias desde la época mesoamericana, y los indígenas han estado escribiendo libretos desde entonces hasta ahorita. Ok, vamos a desglosar entonces varios elementos que has mencionado sobre la danza de los tecuanes. Yo aquí tengo uno de tus publicaciones también, Tecuán, danza, comedia, teatro del siglo XIX. Entonces tú aquí haces una precisión de la palabra tecuán en náhuatl, según entiendo, ¿no? Es en náhuatl, significa fiera. Y entonces ahí hay un primer punto que hay que aclarar, porque muchas veces la gente da por sentado que el tecuán es un jaguar o un tigre, porque en muchos pueblos donde hay tecuanes se dice, bueno, el que se viste de tigre o el que baila vestido de tigre. En otros lados se le dice jaguar, pero en realidad la palabra tecuán significa fiera, no hace relación a un felino en específico. Y esto lo menciono porque de repente tú sabes que se ha criticado pues que en América no hay tigres, o el tema de los jaguares en México. Entonces se ha dicho que
que es un ocelote o que es una especie de pantera nativa, pero en realidad puede ser cualquier tipo de felino, o incluso podría ser un lobo, o podría ser algún otro tipo de animal, porque un lobo, lo que está representando la danza es una fiera, que es lo que significa la tecuán, que está poniendo en peligro el ganado del hacendado, o también otras interpretaciones del ganado de los campesinos de una comunidad, y entonces hay una cuadrilla que sale a cacear la fiera. Entonces, esto me parece muy importante, pero me gustaría que lo abundaras, sobre todo porque mucha gente conecta el tema del jaguar con el tema del jaguar mesoamericano, y entonces hace una conexión de que esta danza podría tener orígenes prehispánicos, cuando tú has dicho, que esto vamos a verlo un poquito más adelante, cuando tú has dicho que esta danza surgió en el siglo XIX. Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre esta identificación entre el tecuán y el jaguar? Muy bien. Pues como menciona el maestro, por ejemplo, en el Estado de México, a la festiva danza comedia tradicional se dice la danza de los lobitos, aunque los que la ejecutan, los que se disfrazan, los que actúan y danzan en esta festiva danza comedia, saben que anteriormente se decía tecuanis. De hecho, ellos mismos lo mencionan en Jajalpa, en Jalatlaco, en los demás poblados, Zompahuacán. Y bueno, se les dice lobo porque, pues porque no hay tanta familiaridad con el jaguar en esos sitios, y como mencionamos, tecuani es fiera, o sea, tecuani es una fiera muy feroz. No solamente aquí en México hubo fieras, también los hubo en Europa, por ejemplo en Francia, en Gévaudan. En la provincia de Gévaudan hubo una fiera que era como un lobo, que hasta el rey estuvo involucrado, el rey de Francia. Por el año 1750, 1760 andaban cazándolo, mandó a sus cazadores reales. En fin, es una fiera que andaban cazando. Y en muchos lados, por ejemplo en Axochiapan también le dicen lobo al tecuani, hay hasta una pieza, la pieza del lobo. Y así en otros lugares más le dicen lobo. Y bueno, es que tecuani es fiera, también puede ser un lobo, y puede ser un tigre también, porque tecuani es como es una fiera, es un comedor de personas y de animales. También le dicen tigre, porque bueno, es un animal que en la India y en otros países de Asia ataca a las personas. El jaguar casi no, de hecho los estudios dicen que casi no. Entonces, efectivamente, tecuani es una fiera más que un jaguar. Y bueno, es que los antiguos mexicanos se vestían de ocelot. Ocelot también es jaguar, pero ya se le quedó ahora la definición de ocelote al tigrillo, ¿no? Al felino pequeño. Pero sí, los gobernantes se disfrazaban en la época mesoamericana de ocelotes, de tecuanes, los guerreros también, los soldados, los militares, también los hechiceros, o bueno, como lo mencionaron los frailes, que eran una especie de hechiceros que se transformaban en animales, en nahuales, en este caso tecuanis o fieras de diversa índole, para hacer el mal o para hacer el bien. Entonces, también los dioses tenían poder de nahualismo, por ejemplo, Tezcatlipoca se transformaba en jaguar, en ocelote, pues, y así. Ahora bien, ¿por qué se menciona que es del siglo XIX? Porque, pues, es que a los indígenas siempre les ha gustado, desde antes que llegaron los españoles, hacer comedias. Eso lo registró Fray Diego Durán en varias ocasiones. Mencionó, por ejemplo, que que hacían obras de teatro donde uno se hacía el sordo y entendía al revés lo que le ordenaba su amo. Eso mencionaba que había bailes de truanes, incluso menciona que también se vestían de mujeres los hombres para hacer gestos y bromas. O sea, eso de la comedia viene desde la época mesoamericana, eso sí es indudable. Hubo otras, pero lamentablemente se han perdido los libretos, pero de que hubo, por ejemplo,
Hay unos cantos, cuecuexcuicat, que son los cantos, es que cuecuex es como travieso. Igual hay un juego ahí también con los huehuenches, porque cuecuenche y huehuenche se parecen, pero uno huehuenche es viejito, es don viejito, un venerado, un viejito, no, es como don viejito, pero cuecuenche con K es como alguien travieso, entonces es como una travesura, entonces se parecen las dos palabras. Igual a lo mejor la danza de los huehuenches no viene de la palabra de huehuenche, de viejito, sino de cuecuenche, que es como travieso, pero bueno, ese que significa travieso, algo así. Entonces, había en esta época prehispánica los cuecuexcuicat, que eran que lo registró Durán también, que eran cantos que eran como, aunque que eran como obras de teatro y danzas más cómicas, aunque creo que los investigadores le dieron más relevancia al aspecto sensual de eso, pero no sé si realmente, no he leído muy bien ese tema, no sé si Diego Durán realmente dice que hacían eso, porque en los tecuanis también se viste de mujeres. Sí hacen algunas bromas sexuales, pero en algunas de las variantes, pero yo lo voy más como a comedia, sí. Entonces, entonces, desde la época mesoamericana había libretos, porque a los indígenas siempre les gustó la comedia, las danzas y las obras de teatro. Y es interesante porque Fray Diego Durán menciona que incluso permitían a los hombres vestirse de mujer en estos, en estas danzas comedias, en la época colonial, cuando vivió Fray Diego Durán, decían, y algunos pueblos, los sacerdotes permiten que se visten de mujeres, anden haciendo bromas ahí, y no es tan solemne como ellos quieren. Los hubo, y los sacerdotes los permitieron, pero ellos metieron otros en la época colonial, otros más de evangelización, como los moros, las danzas. Pues yo también veo que son como danzas comedias también, danzas comedias de los moros contra cristianos, las escenificaciones de las pasiones de Cristo, en fin, y ya había otros libretos, ¿no?, para los indígenas, y siguieron surgiendo libretos, surgió el libreto de los huehuenches, esta vez el de Nicaragua, que por lo que sabemos, huehuenches o macho ratón, que por lo que sabemos, es de la época colonial, porque tiene personajes de esa época, tiene el escribano, el gobernador, la Malinche, el alguacil, otros personajes más de la época colonial. Pero los tecuanis que nos han llegado hasta ahora, el libreto es de la época después de la independencia de México, por el año 1860, por los personajes. Tiene personajes y armas muy modernas, personajes, por ejemplo, los médicos cirujanos, los doctores, las enfermeras, armas son arcabuces, ni son pues armas más antiguas, sino que ya son como escopetas de 2 tiros. En fin, en esa época ya se dio ya mejoró la tecnología armamentística y se empezaron a cazar muchos jaguares y muchos animales salvajes. Ya no eran otras armas que más antiguas, entonces sí. Y por eso, por las características, los diálogos, las coreografías y por todo lo demás, el vestuario, los sombreros, sabemos que es del siglo XIX. Muy bien. Bueno, entonces vamos recapitulando, ¿no? Un primer punto que fue importante aclarar era lo de que tecuán no significa ni tigre ni jaguar, sino que tecuán significa fiera. Y esto segundo que estás diciendo también aclara mucho, porque yo era de los que pensaba que la danza de los tecuanes tenía orígenes prehispánicos, o al menos orígenes coloniales. Como tú bien lo acabas de señalar, la tradición de la comedia en las comunidades indígenas viene efectivamente desde tan lejos, pero sí, específicamente la danza del tecuán es un libreto, como tú le llamas, un libreto danza, comedia, teatro, que escriben unos nahuatlacos a mediados del siglo XIX
como una forma de entretenimiento popular. Entonces, toman estos elementos en donde yo de todos modos, esto es lo que yo te quería preguntar, yo de todos modos detecto ciertos elementos del catolicismo, porque es muy sabido la historia de San Francisco de Asís domando al lobo, por ejemplo, ¿no? Hay elementos en común, hay un lobo que está causando pánico en una comunidad y San Francisco de Asís es tanto católico que llega a domar al lobo. Pero tenemos también el famoso pasaje de San Jorge y el dragón, que es una leyenda medieval que atraviesa toda Europa hasta llegar a los confines de Rusia y donde está representado la lucha de San Jorge contra el dragón, que es exactamente lo mismo, una fiera, en este caso una fiera mitológica, que está causando estragos en una comunidad y hay un héroe que va a cazar a la fiera, ¿no? En el caso de San Jorge y el dragón. Aquí pasa lo mismo. Incluso vemos cómo en la representación de los tecuanes muchos de los personajes se encomiendan a Dios, se encomiendan a Cristo, en algunos libretos se encomiendan a la Virgen de Guadalupe para que los proteja antes de salir a cazar a la fiera. Entonces ahí hay elementos, como te decía, que yo identifico que hay elementos del catolicismo, pero de todos modos, en su conjunto, esta es una representación teatral cómica, ¿no? Como tú bien señalas en tus obras, es un libreto hecho para entretenimiento de la gente en las fiestas populares. Y sobre lo que mencionas de los orígenes del siglo XIX, yo también aquí veía en tu libro cómo mencionas el hecho de que entre los personajes hay un médico y en los pueblos se les representa ya un médico que va con su bata blanca, que va con su estetoscopio, que va con elementos modernos. El tema de las armas, que lleva completamente armas modernas. Entonces, bueno, la verdad que es muy, muy interesante cómo vas señalando en tu libro los elementos modernos. Cuando decimos modernos nos estamos refiriendo obviamente a mediados del siglo XIX para poder datar este libreto en esa época y no en una época colonial. Ahora, te quería preguntar sobre los libretos. ¿Qué libretos se han conservado? Si hay libretos que todavía tengan algunas partes en náhuatl o esos libretos en náhuatl se han traducido al español. ¿En qué condiciones están los libretos que sobreviven sobre la danza de los tecuanes? Muy bien. Sí, maestro, bueno, como menciona, bueno, es que si fuera más antiguo, de la época colonial, tuviera mosquetones. ¿Ves que en la Revolución Francesa, cuando estaba Napoleón Bonaparte, antes de Napoleón Bonaparte, Robespierre, en la Revolución de Independencia de Estados Unidos, 1774, en la Revolución de Estados Unidos todavía hasta 1783, durante ese tiempo las armas eran distintas, había mosquetones, como el que usan en Huejotzingo. Por eso los de Huejotzingo tienen armas que aluden a que viene más de antes. Pero las armas de aquí, al ya utilizar escopetas más modernas, ya nos ubica que ya conocían un armamento más sofisticado. Y bueno, lo de los libretos, pues sí hemos encontrado unos libretos y efectivamente están en un lenguaje en transición, náhuatl y español. Hay que recordar que desde que vinieron los españoles, por ejemplo, desde que vino el que escribió el libro de la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, Bernal Díaz del Castillo, él menciona que bueno, a Malinche, bueno, no dice cómo se llamaba. Ya últimamente unos dicen que se llamaba Malinali, pero no sabemos dónde sacaron ese nombre, realmente no lo sabemos. En realidad, a Malinche la bautizan como como Marina. Y como los indígenas pues la tenían que tratar con respeto, le decían Malinchi, porque no pueden decirle Marinchi, porque ellos no existe la R en su vocabulario, entonces tenían que decir Malinchi, Malinche.
no le podían decir Marinchi, porque para doña Marina, para decir doña Marina, tienes que decirle o Marinachi, o no se puede decir, entonces Marinchi. Es como Morán, un personaje de los tecuanis, le dicen Moranchi. Okay. Es como Salvador, el hacendado de una variante de tecuanes. No le dices Salvador, le dices Salvadorchi. Y así la chi es la terminación sin, pues, que bueno, es la pronunciación de esa palabra, de la TZI. Por ejemplo, Huitzilopochtli, se escribe Huitzilopochtli, pero se pronuncia Huitzilopochtli. Y así es muchas palabras. Huichichiqui, que es Huichichiqui, que es colibríes, y así. Bueno, sí, los libretos están en un náhuatl mezclado, pero eso se dio desde la llegada de los españoles, aunque en la época colonial lo que más se impulsó fue pues evangelizar en el idioma de los nativos, en este caso en náhuatl. De hecho, hay libretos que se han encontrado sobre la evangelización de los nativos en el siglo XVIII, en 1734. Hay libretos, por ejemplo, de Conacatepec, de Tepalcingo, de Axochiapan, de Amecameca, de las pasiones de Cristo. Están en náhuatl, porque los frailes agustinos evangelizaban a los nativos en su idioma, porque era algo serio. O sea, no vamos a estar jugando, hablando palabras en doble sentido, como en los tecuanis, como lo que le mencioné de huehuenche, que puede ser huecuenche, que es o es don viejito o es don travieso. Bueno, para que entiendan, don travieso, don viejito, es algo así como chiste. Entonces, esos juegos de palabras que se hacen en las comedias. Entonces, el libreto de los tecuanis fue escrito por un indígena nahuatlato, o en su defecto por alguien estudiado, puede ser un cura de un pueblo que también era a lo mejor nahuatlato, era un indígena también, un mestizo nahuatlato, el chiste que hablaba náhuatl, porque usa indistintamente este lenguaje en transición, esta mezcla del español con el náhuatl, para hacer esta comedia. Y en las iglesias no les gustaba a muchos, de hecho he encontrado muchos documentos en donde se quejan. Muchos frailes, muchos sacerdotes dicen, ¿cómo dejan que esas comedias, que esas farsas, esos ridiculeces estén aquí en el atrio? Pero es que como es la religiosidad popular, como es se permitía, es como en algunos lugares el carnaval, ¿no? Es un desorden comunitario controlado. Entonces, y se permite porque es la fiesta, y además porque son las religiosidades. Esto ya lo traían desde antes, como lo mencionó Fray Diego Durán. Desde antes existían esto de que hacían comedias, y él mismo mencionó los cuecuescuicas o cuecueschin, que eran como que hacían muchos gestos, hacían muchas travesuras, muchas bromas, y se vestían de mujer. O sea, ya se vestían desde esta época de comedias para hacer esas cosas. Y pues sí, algo que a los indígenas siempre les ha gustado, el teatro, de hecho, las danzas comedias. Por eso en muchos pueblos hay muchas danzas comedias, por ejemplo en Axochiapan, en Tepalcingo, en Citala Guerrero. Hay pueblos en Ocotepec, en Tetelpa, en donde hacen muchas comedias tradicionales que a muchos no les llaman la atención, ni siquiera les toman en cuenta, pero ahí están porque los hacen los pobladores, es parte de su religiosidad popular. Ahora bien, los tecuanis no pueden ser mesoamericanos. Bueno, el libreto al menos de los tecuanis no es mesoamericano, de la gran mayoría, porque los de Citlala probablemente sí, que son dos pueblos, Citlala y Acatlán Guerrero. Pero no puede ser por las características del libreto. El libreto, como mencionamos, hay un hacendado, un capataz, hay un tirador con escopeta, que era una profesión, que antes había tiradores. De hecho, todavía algunos pueblos van a cazar conejos, llevan su escopeta antigua a cazar conejos, pero antes era más común. Entonces hay un flechero, un trampero. El trampero se llama sonhuasclero, que viene de la palabra sohuastli, que significa trampa.
trampa, que eran algunas trampas para cazar aves, pero como es una comedia, aquí se trata de una trampa para cazar una fiera. Todo es una comedia. También está, bueno, el trampero lleva sus reatas, lechero, lancero. Y hay un personaje que es la risueño, huesquiscle, dependiendo de la variante de náhuatl, porque Milpalta es huescalistle, pero aquí en Guerrero, en Citlala es huesquistle. De hecho, ahí viene huehuesca, que es como risa, carcajada, huehuesca. Y también se presta el juego de palabras, porque viejos huehuestiques, huescalistles, como huesca se parece, huehuesca se parece a huehue, que es viejo, y también se parece a cuecues, que es travesura, o algo así, travieso. Entonces, viene todo ese juego de palabras, y hay más juego de palabras en náhuatl ahí, pero pues no vemos, si fuera mesoamericano, pues como mencionas, le hubieran agregado en la época colonial, si fuera lo de San Francisco y el Lobo, le hubieran agregado, no sé, a un personaje más San Francisco, o uno y el demonio que ahí anduvieran bailando, o hubieran agregado, modificado los parlamentos, que son muy repetitivos, modificado algunos parlamentos para que ahí hablaran en el parlamento de la Biblia, de Dios, o no sé, algún pasaje bíblico, y no los tiene. Si acaso, como mencionas, es que sí está ligado a la religión, porque es parte de la religiosidad popular. Eso sí, es parte, pues los tecuanes son parte de la fiesta de las festivas religiosidad popular, como los danza de moros y cristianos, como las pastoras y todas las demás festivas, danzas, comidas son parte de la religiosidad popular, inclusive como los los voladores de Papantla también ya están agregados a las fiestas del santo patrono, es parte de la festividad popular, y como las nuevas, porque después de que ahorita ya se está agregando, no sé, a los Santa Claus, los reinos, todos los personajes de televisión, también Mickey Mouse, todos esos a la televisión, parte de la festividad popular, de la religiosidad popular, porque en los pueblos hay dos tipos también de fiestas, no nomás son todas de religiosidad popular, también están las cívicas, en donde, por ejemplo, se disfrazan de Emiliano Zapata, de zapatistas, de Miguel Hidalgo, de la independencia, ¿no? De Morelos, de Nicolás Bravo, de Ignacio Aldama, de Vicente Guerrero, en fin, sí hay de Mariano Matamoros, de Morelos, sí, pero sí, como los libretos que disponemos, el más grande es el que nos proporcionó el Florentino Sorella Severino, que tiene un retrato del año 1940 en su mente, porque él quedó huérfano y su papá le enseñó los tecuanis, la música y los diálogos. Y él los conservó así intactos, lo más que pudo, durante pues más de 80 años. Entonces, por eso ahí tenemos, porque en otros lados han ido evolucionando. Por ejemplo, en Coatetelco, en 1910, según lo registró el investigador Elfe Guadam, tenían diálogos de tecuanis en náhuatl mezclado con español, pero actualmente los de Coatetelco solamente hacen los diálogos en español. La música de Coatetelco también se modificó, no es la misma, y ahí sí sabemos por qué, porque se murió el pitero y así pues no ha conservado la misma música. La de Cuyeca sí se parece a 1910, y aunque ya tiene los diálogos en español, y la de Tetelpa se parece a 1910 y tiene los diálogos en náhuatl mezclados con español, que en el libro mencionamos como nahuañol, para tratar de dar un nombre pues corto, nahuañol. Pero pues nahuañol, sí, pues teníamos que poner un nombre. Es que unos que hablaban náhuatl decían, eso no es náhuatl, eso es pues otra cosa. Porque, por ejemplo, ellos mencionan una frase: Ascan y canca, gente de lancita que pía buenos puntitos y buenos filitos para que picáis al tigre. Bueno, Ascan y canca, gente de lancita que tiene buenos piquitos y buenos filitos para picáis al tecuani.
O sea que ahora aquí está una pequeña lancita para que piques al tecuani. O sea, es mezcla de español con náhuatl. No es completamente náhuatl ni es completamente español. De hecho, eso también lo detectó el Feguadán en el año 1910 y por eso él tradujo los diálogos al náhuatl correcto, junto con la ayuda de una persona que hablaba náhuatl, un nahuatlato, y también tradujo los diálogos al español y al náhuatl correcto, porque estaban, igual como él menciona, en idioma híbrido. Entonces, pues también le llamó mucho la atención al Feguadán en 1910, y también el Feguadán pensó que como estaba en boga la corriente del positivismo, pensó que eran mesoamericanos, dijo, no, pues es mesoamericano, pero no, es que esos indígenas siguen vivos y siguen inventando comedias. Antes de los tecuanes inventaron la de los huehuenches, que esa sí sabemos que es colonial, al menos la que se baila en Nicaragua, porque tenemos los diálogos, lo registraron muchos, entre ellos Brinton. Brinton lo registró y de hecho es considerada como bueno, ya en Nicaragua y en Centroamérica, ellos sostienen que es la primer obra de teatro y danza de toda Latinoamérica, que fue escrita. De hecho, ya fue registrada en el año 2015 como Patrimonio Cultural de la humanidad. Entonces, el libreto, hay otro libreto, no nomás aquí estamos hablando de un único libreto. Los tecuanes el único libreto, no. Antes de los tecuanes inventaron otro libreto, el libreto de los huehuenses de los huehuenses de Nicaragua, o macho ratón. O sea, en los huehuenses participan unas mulas o machos. Mulas, participan un gobernador, un alguacil, la malinche, participa el huehuense, que como mencionamos, el huehuense ya es viejito, entonces existe la idea, o realmente viene huehuenche, tiene la palabra viejito o venerable viejito, o viene de huehuenche, que es travieso o venerable travieso. Tal vez estamos confundidos acá y cuando vemos los huehuenches, porque todos dicen los huehuenches, no, que significa viejito, don viejito, ¿no? Así, pero como que un viejito respetado, o señor viejito, huehuenche, señor viejito, pero un viejito no anda haciendo bromas. En cambio, si fuera huehuenche, sería señor travieso. Entonces, como que tiene más lógica, pero bueno, es un juego de palabras que se usa, y yo le voy más a que es eso, que viene de ahí. Claro, sobre todo porque se trata de una comedia, y como tú le llamas en tu libro, cuando lo traduces al español, le pones los viejitos cómicos, ¿no? O los ancianos cómicos, porque cuando uno ve la danza, efectivamente van haciendo travesuras. Las máscaras de viejitos que llevan son unas máscaras cómicas. Los mismos diálogos son diálogos cómicos. Entonces, sobre esta explicación que nos acabas de dar, pues yo resalto varios elementos, ¿no? Has mencionado más personajes, sobre todo los personajes que tienen que ver propiamente con la cacería, ¿no? Hablaste de Juan Tirador, hablaste de El Rastreador, hablaste de me olvidé el nombre. De Trapero, ¿no? El Trapero, del Lancero. Ya hablamos hace rato del Médico, pero yo quisiera resaltar, porque es algo ahora que me puse a pensar ahora que estabas explicando, ¿no? La gran cantidad de personajes de animales que hay, empezando por el tecuán mismo, que es una fiera, y que para la danza no es solamente uno. Yo he visto tecuanes en donde hay hasta 4 tigres o 4 cacahuates, como se les quiera llamar, pero también hay un venado, o varios venados, también hay perros, son los perros como estos perros cazadores, hay sopilotes, son perros de casa, sopilotes, no recuerdo a algún otro animal, pero bueno, la danza está llena de animales también, pero a mí me hace pensar de que estos personajes de animales están también en una cosa muy como infantil, como que es una danza que le llama mucho la atención a los niños,
que no le Sí. llama la atención, igual que le podría llamar las pastoras o algún otro tipo de danza, ¿no? Y yo creo que a los niños les gusta esta danza precisamente por la cantidad de personajes de animales que hay. Y cuando uno ve esa danza, ve a la gente riendo, es una comedia. No es Sí. una danza épica, a pesar de que hay un hecho heroico que es ir a cazar a una fiera, pero es una danza cómica, en donde no hay una enseñanza moral. Porque yo te preguntaba en alguna conversación previa que habíamos tenido, si quizás el tecuán, la fiera, no representaba al diablo o a los pecados o a la maldad en el mundo, algún tipo de cosas contra la que los cristianos tendrían que luchar para derrotar, y entonces habría como una especie de mensaje moral o mensaje cristiano dentro de la danza. Me decías que no hay esto. Efectivamente, uno no encuentra estos elementos de que se quiera moralizar a la gente que lo ve. La gente que lo ve, sobre todo, se entretiene. Es una comedia de entretenimiento popular. Pero me llama la atención cómo tú señalas que fue una lucha por ir metiendo esas danzas a los atrios de las iglesias y luego en las iglesias mismas, porque los curas se oponían por considerarlas herejes o que estaban fuera del ritual católico, ¿no? Esto ha pasado con un montón de tradiciones. Y al día de hoy, como tú mencionas, está completamente integrado. Yo he visto tecuanes que llegan al altar de la iglesia a dar gracias en cualquier festividad y luego ya salen por la puerta lateral al atrio a realizar la danza. Pero ya es muy, muy común ver a todas estas danzas populares dentro de las iglesias. Yo quería comentarte que nos platicaras más sobre la región de esta danza, porque en tu libro tú mencionas que has detectado la danza de los tecuanes, que tiene su origen, por supuesto, en el sur, específicamente en el estado de Guerrero, pero la zona de influencia de los tecuanes es Oaxaca, el estado de Morelos, partes del estado de México, el estado de Puebla, y tú has identificado danza de tecuanes incluso en El Salvador, en Centroamérica, con lo cual estamos ya hablando de un área de influencia de esta danza bastante extensa. Sí. Bueno, sí, como lo que mencionó primero de los disfraces de animales, eso llama mucho la atención porque en la época prehispánica también se vestían de animales, se vestían de venados, de zopilotes, de jaguares. A los indígenas siempre les ha gustado disfrazarse de animales para sus comedias. O sea, yo sí no creo que este libreto venga de la época mesoamericana. Lo que sí viene es la esencia. O sea, la esencia es lo mismo. O sea, desde la época mesoamericana se vestían de animales, se vestían de águilas, de pumas, de jaguares, de zopilotes, de colibríes. Bueno, se siguieron disfrazando en la época colonial también de animales. Cuando surgieron otras danzas comedias anteriores a los tecuanis, por ejemplo los huehuenses o el ratón de Nicaragua, de machos o mulas, pues, o burros, pues. Entonces, ese elemento de vestirse de animales está hasta reciente. Actualmente se visten también animales de vacas, de toros, de conejos, en fin. Los animales se integran muy bien a las comedias de los pobladores tradicionales, que tienen danzas festivas cómicas tradicionales. La geografía, pues, es muy interesante. Es lo que andamos buscando. Más o menos creemos que el libreto original está en la zona limítrofe sur del poniente, Morelos, Guerrero. Ahí creemos, porque el libreto más antiguo que hemos encontrado, de 1910, es de Coatetelco. El otro libreto que actualmente tenemos, el más largo, con palabras en náhuatl mezclado con español, es de Tetelpa y está en esa zona. También John Eck encontró un libreto por 1970, por ahí. No menciona el lugar de origen, pero dice cerca de Chilapa. Y aunque ese libreto es un poco distinto, pues consiste también en lo mismo. Entonces, ahí aparece Pablo Huehuensi o Huehuenchin, y también está por esa región. Entonces, creemos que viene de ahí. El libreto
y que se dispersó muy rápido y pues en algunos lugares los tecuanis cambiaron nombre. Por ejemplo, en el Estado de México se llamó Danza de los Lobitos. Aquí en Azochiapan le dicen al tecuani lobo. En Puebla, los tecuanis se parecen un montón a los tlacoleros, en los personajes, en los diálogos de la muerte del tigre, en los sombreros, y los tlacoleros también es una variante. Entonces, y pues se dispersó por esa región, y también llama la atención porque en Nicaragua también la danza del tigre y el mono de Cozocuautla, Chiapas, ahí anda el cazador con su escopeta cazando a tigre y mata a 2 monos, al mono y la monita, por error, pero ese también está influenciado en los tecuanis. De hecho, también en Guatemala hay una danza del venado, que nomás falta el tecuani, pero ahí cazan al venado, pero se parece mucho al tecuani también. Y en El Salvador y en Costa Rica, la danza de los diablos, en donde también se andan cazando un torito. De hecho, sabemos que es de la época del siglo XIX, porque también hay otra danza comedia muy parecida a los tecuanis, que es la danza de los vaqueritos. ¿En qué consiste los vaqueritos? Que es casi igualita, o sea, es como una copia de los tecuanis, no más que ahí le cambiaron los personajes, cambiaron a la fiera por un torito. Igual es cómica, andan persiguiendo al torito, una escena, pasa los mismos pasos casi. Entonces, un mismo hacendado, que a veces se llama hasta igual el hacendado, llama a su capataz Mayeso también. Y es interesante cómo la gente se trata de explicar eso. Por ejemplo, en Guerrero, como hablan un agua un poco distinto, a Mayeso, el capataz, no dicen Mayeso, dicen Maizo. Entonces a alguien se le ocurrió que Maizo venía de maíz, pero no viene de maíz, Maizo viene de Mayeso, que es el nombre del capataz. Y de hecho, el ayudante del capataz en los tlacololeros de Chilpancingo, Guerrero y todo el centro de Guerrero, porque los tlacololeros es el baile regional de Guerrero, el baile del estado de Guerrero, como aquí en Morelos son los chinelos. Allá igual está Salvador, Don Salvador y Maizo. Acá en Morelos es, en el poniente, Mayeso y Salvador, o Salvador en algunos lados. Y en otros lugares cambian de personaje. Por ejemplo, en Puebla, en Acatlán, Puebla, allá es toda esa región donde hay como 16 pueblos con tecuanes. Allá los meros punteros es Moranchi, que ya que acordamos, Moranchi es Don Morán, y el Huehue Lucas, o Lucas, Huehue Moranchi y Huehue Lucas. Entonces, sí, pues es interesante cómo se da eso, y como mencionas, el venado, pues es la carnada que le ponen para cazar al tecuani, a la fiera. Ponen esa carnada y ahí anda el rastreador con sus perros de caza. Igual en los tecuanes de Acatlán, la carnada ya es un toro. Ponen el toro y allá andan, pero ya no usan escopeta, ya usan arco y flecha para cazar al tecuani. Y allá a los que hiere el tecuani no los cura un médico como acá. Allá los cura una bruja con hierbas, una curandera. Como aquí también hay un curandero, en este lado es el hierbero, pero así entonces son los personajes que se han visto, pero como mencionamos, a los indígenas siempre les han gustado las comedias, las danzas, el teatro cómico, lo registró muy bien Durán, que está muy bien registrado. Y siempre ha habido lo que mencionó, esa lucha entre hay unos religiosos conservadores que desde que llegaron los españoles lo vieron mal, dijeron, el propio Fray Diego Durán lo vio mal, dijo, ¿cómo es posible que hagan comedias, que anden haciendo ahí gestos con sus caras, haciendo monerías, ¿cómo es posible que hagan haciendo monerías y cosas de esas, y gracias, vestidos de mujer, cerca de la iglesia? O sea, ¿cómo es posible? Y eso lo dijo Fray Diego Durán. Pues tuvo que haber, fue un proceso de negociación en donde la iglesia tuvo que aceptar algunas cosas
principalmente que a los indígenas siempre les gustó la cosa. Entonces, y actualmente también una lucha porque los que he platicado con ellos me dicen, no, que había curas que no querían que entráramos. Y fíjate que aquí se da algo muy curioso que quiero mencionar. Adelante. Resulta que en un pueblo que visité, como es la fiesta, bueno, se puso muy loca. Unos actores populares del pueblo se disfrazaron de sacerdotes. Entonces iban bailando con su breza, se metieron a la iglesia, hicieron uno como Wentle, baila y baila, y el cura se enojó muy feo y los correteó, los regañó, dijo, no hagan eso. Es que ellos lograron entrar porque hay unas ciertas reglas. Una es que no te puedes vestir de mujer muy escotada y someterte a la iglesia, no al atrio, sino hasta el fondo, hasta donde está en la mera capilla, pues. Pero ese no se metió en la capilla, ese que se hizo de cura, sino que andaba ahí bailando en el atrio. Y yo pensé que era el cura, o sea, muchos se fueron con la finta de que era el sacerdote el que estaba bailando, el párroco. Yo dije, no, pues el párroco anda bailando, pues hay que bailar también. Pero no, llegó el párroco original, el sacerdote, y lo regañó. Le dijo que no volviera a hacer eso. Y yo luego hablé con el párroco y le dije, ¿cómo ves, párroco? Y ya me dijo, no, pues eso no está bien. Hay límites, o sea, en esta locura comunitaria controlada, que es la fiesta del pueblo, hay ciertos límites. Y uno de esos que vi es que no te puedes disfrazar de sacerdote en la iglesia, porque ya hasta me daban ganas de preguntarle al cura, bueno, hacerle unas preguntas, confesarme, no sé, la mera verdad tenía pinta de curas, o sea, parecían curas. Pero sigue siendo una lucha porque justo una de las ideas de fondo del carnaval o de la mojiganga, como se le conoce en los pueblos, pues es precisamente que no hay límites, ¿no? Y una parte de la comedia también tiene ese elemento transgresor, que la comedia se puede burlar de lo que sea, se puede burlar hasta de Dios. Y si se puede burlar de Dios, se puede burlar del cura y se puede burlar de... De hecho, eso es la función que cumplían los bufones de los reyes en la Edad Media, ¿no? El bufón le estaba permitido decir lo que nadie más se atrevía a decir en frente del rey. Y por lo tanto, el bufón cumplía una función política muy importante, porque si quizás le teníamos que hacer saber al rey algo en lo que se estaba equivocando, la manera de comunicárselo era a través de un chiste del bufón, para que el rey lo tomara a broma, pero después se fuera en privado a reflexionar sobre eso, ¿no? Entonces, bueno, esto que me cuentas es fantástico, de cómo le están diciendo al cura, tú eres objeto también de las comedias y de los que es algo además muy indígena. Sí. Los indígenas, como vienes señalando, pues traen la comedia muy en su cultura, no es una cultura de la solemnidad, es una cultura de la comedia, en un sentido popular, como bien estás mencionando, ¿no? Yo volviendo a los personajes, porque hace rato mencionaste de pasada a un personaje que a mí siempre me interesó mucho, que yo lo conozco porque así es la danza que yo conocí en Tetecala, ¿no? Yo lo conozco como la señora Gervasia, pero he visto que en Coatetelco o en algunos otros lugares a este personaje le llaman la muñeca, y es un personaje que va con una máscara de, no sé cómo llamarle el material, es una máscara como de paja, con los pelos así muy alborotados, y lleva un báculo, y en el báculo lleva una muñeca, precisamente, ¿no? En otras representaciones esta máscara con los pelos así, la cambian por una máscara como de mujer, como de porcelana, de una muñeca, precisamente. Y entonces a mí siempre me ha costado trabajo entender este personaje porque, como venimos diciendo, se trata de una comedia, pero este personaje suele infundir miedo tanto en los niños como miedo en las personas adultas, porque se va comportando de una forma bufonesca, grita, brinca, hace cosas como de bufón, pero en un sentido medio gutural, medio asustadizo. Entonces yo te quería preguntar, ¿qué nos puedes contar más sobre este personaje? ¿Cuál es su función en la danza? ¿Qué simbolismo tiene
la muñeca o la señora Gervasia? Ese personaje se llama, bueno, en náhuatl, Huesquiscle, que es risueño. Risueño también le dicen en algunos lados, risueño, Gervasio, ajá, como dice, ujaja, Gervasia. Como mencionas, pues hace sonidos guturales y es como un bufón, pero un bufón extraño, ¿no? Pues incluso cerca de Citlala está la danza de los huesquistles, en donde ellos llaman al viento para que llueva. Es que en las comedias siempre hay un bufón. En las comedias, por ejemplo, los paqueritos es el terroncillo, y en otras, en los apaches contra los españoles es la mojiganga, que es una mujer, hombre vestido de mujer, aunque hay muchos tipos de mojigangas. Sí. Y en otro, Temascalcingo, es el chita de Corpus. Allá en Temascalcingo, aparece la vieja, el viejo, y andan toreando un torito. Pues sí, es muy interesante lo de ese bufón. Te digo que lo único que hemos rastreado es eso, que es hasta esa época. Bueno, una vez yo le pregunté, pero ahí, bueno, ya no había muchas fuentes. Yo le pregunté a Florentino Solela Severiano de Tetelpa, y él me dijo que, pues, yo dije, ¿qué es eso? ¿Qué es el Nahual de Tecuani? Ok, y me dijo que probablemente, pero pues no sabemos, pues es como un personaje más inventado. Es que en ese momento, digamos que es un personaje más autóctono, porque en ese momento, como no había televisiones ni medios masivos de comunicación, no sé, pues era lo que los autóctonos inventaron. Ese personaje que es como, digamos, que es como un bufón, pero de esa región, es como un payaso, pero de esta región, le pusieron estas características. Es lo que pues llego a imaginarme. Y creo que lo que mencionas de la iglesia, la lucha entre la tradición, entre la iglesia conservadora y la iglesia un poquito que le gusta más las tradiciones o un poco más abierta, eso es interesante porque cuando fue la lucha de independencia de México, muchos curas se fueron a la lucha. Morelos se fue, Mariano Matamoros se fue, Mariano Antonio de Tapia se fue, y así muchos curas de esta región se fueron a la lucha, y los que no se quisieron ir, por ejemplo el cura de Xochiapa no se quiso ir, lo querían linchar. Se llamó Miguel González de Ayer y Soto. Sufrió mucho porque él quedó atrapado durante el año en que pasó toda la turba, todas las avanzadas de Morelos, y tomaron toda esta región y le iban diciendo a todos, no, los curas, te perdonamos todo lo que hiciste antes, pero desde ahora en adelante debes de apoyar que los mexicanos accedan al gobierno, que no nomás puros españoles, sino que también los mexicanos. Y este cura dijo, según él dice que no, pues que no estuvo de acuerdo. Chiste que quedó encerrado en un territorio dominado por los insurgentes, y así él menciona en sus cartas que sufrió mucho porque los eclesiásticos, la alta jerarquía eclesiástica lo acusó de que era traidor, que por qué no escapó. Pero él dijo, ¿cómo voy a escapar si aquí están mis feligreses? Según él. El chiste que no sabemos si realmente estaba de un lado o estaba del otro, pero ahí se ve que ahí sería un rompimiento. Yo pienso que en cuanto se da la independencia de México, la iglesia pierde tanto poder, más cuando ganan los liberales, que muchos mencionan que no, pero yo digo que cuando gana, en realidad el movimiento, los pueblos también eran liberales. Entendían su liberalismo a su manera, y por eso surgieron los vaqueritos, todas esas tantas comedias que son que no tienen tanto que ver con, que no son tan conservadoras, o sea, que no son tan así tan conservadores en sus comedias. Por ejemplo, Los Chinelos también es otra baile de carnaval que no es muy conservador, que es así, pues ya son bailes ya liberales, ya no son, es una especie de religiosidad distinta a la que hubo en la época colonial, porque ya no es más así de solemne, sino es y creo que, es muy buena la pregunta de Quistle. A mí también me llama mucho la atención del risueño, y sí voy a investigar más sobre ese personaje. Yo, pues la primera impresión que me da es que es un personaje inventado por los nativos de aquí, pues eran
lo inventaron. No vamos a tratar de buscar si encontramos alguna similitud con el pasado, pero es probable porque te digo que en Citlala bailan los huesquifles, hay una danza comedia de los huesquifles o de los risueños, en donde andan llamando los vientos. De hecho, ya en Citlala es un pueblo indígena donde hablan náhuatl, y allá hay un teponaztli, es un tambor que suenan y que es sagrado, que es un tambor muy importante. Citlala pelean los tecuanis para pedir lluvias. En la petición se llama Atzatzilistli, la petición de lluvias, en donde pelea el tecuán verde con el tecuán amarillo, y la sangre es una ofrenda de sangre para que haya lluvias. Ok. Muy bien. Bueno, esto que mencionas, volviendo a lo de la confrontación de los curas con el pueblo, ¿no? Y estos curas que se fueron a la independencia y el que no quiso ir. La visión que presentas coincide con una lectura que me hiciste recordar de un historiador de apellido Taylor, no me acuerdo si se llamaba William Taylor, pero el apellido era Taylor, Ministros de lo Sagrado. Y en este libro Taylor tiene una sección o un apéndice dedicada a la situación de los curas en el territorio de Morelos hacia finales de la época colonial y principios de la independencia, ¿no? Y lo que él menciona es que los pueblos de Morelos iban muy poco a misa en general, ¿no? Había reportes de que la gente no iba a misa porque la mitad de los pueblos de Morelos estaban peleados con los curas, porque los curas no habían apoyado sus demandas de tierras, porque los curas no apoyaban sus tradiciones culturales, y porque también había curas que, aprovechando su posición de poder en la comunidad, acaparaban tierras del mismo pueblo. Exacto, muy bien. Entonces toda esta conflictividad hacía que si el cura se podía desquitar de alguien diciéndoles usted no puede bailar o no puede traer su danza al atrio de la iglesia, pues lo iba a hacer, ¿no? Es decir, estas confrontaciones nos hablan de conflictos mucho más profundos, pero que se expresan también a través del tema de la danza, como tú lo estás identificando, ¿no? Entonces, eso me parece muy, muy interesante. Finalmente, Oscar, yo te quería preguntar sobre esta parte que has mencionado de pasada, pero que es fundamental en la danza de los tecuanes, que es la música. La música de los tecuanes, al menos la más tradicional que yo conozco, se toca con un pequeño tambor y con una flauta de carrizo, aunque he visto que también con otro tipo de flautas, ¿no? Pero lo más tradicional es una flauta de carrizo con un pequeño tambor. Y estos dos instrumentos generalmente los ejecuta la misma persona. La misma persona con una mano va tocando la flauta y con otra mano va tocando el tambor. A veces son dos personas, pero a mí me ha tocado mucho verlo ejecutado por la misma persona. Bueno, yo ahí pues yo no sé de ritmos, ni de escalas musicales, ni de algo que me permitiera describir mejor cómo es la música, pero es una música festiva, una música muy ad hoc para lo que es una comedia teatral, y hay una tradición importantísimo de los encargados de transmitir de generación en generación en cada pueblo la música de los tecuanes. Y es por lo general el que toca la música el encargado principal de la danza, que no sé si tiene un nombre específico, como se le llame, ¿no? Pero, digamos, el señor que es el encargado de la danza de los tecuanes es casi siempre el que se encarga de tocar la flauta y el tambor, con lo cual, pues, es casi como el jefe, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy importante esto de quién lleva la danza, con quién lleva la música. Entonces, ¿qué nos puedes contar sobre esto? Porque yo leí en tu libro que hay incluso algunos lugares en donde la danza de los tecuanes se baila con banda, una banda de viento, no con flauta y tambor, sino con una banda de viento. Entonces, quería que nos contaras sobre el tema de la música en la danza de los tecuanes. Muy bien, maestro. Bueno, antes de empezar, sí es cierto eso, que hubo peleas de curas contra los pueblos, porque los curas en algunos lados se querían agarrar las tierras, y en otros lados porque la hacienda le quitaba las tierras a los pueblos y los curas tomaban partido con la hacienda. Incluso las haciendas también les perjudicaban a la iglesia porque les cobraban impuestos o a la misma iglesia. Las haciendas aquí de Tenango le cobraba, por ejemplo, a Miguel González de Ayeri Soto, lo molestaba la hacienda también, por eso lo trató de convencer Leonardo Bravo de que se fuera
a la lucha de independencia. Entonces sí, hubo un conflicto por la tierra muy fuerte en esa época del latifundismo, en la época de los terratenientes, en la época de los grandes rancheros ganaderos, en la época de, pues se puede decir como feudalismo, ¿no? Bueno, pues latifundismo. Y en esa misma época surgen estas festivas danzas comedias que conservamos hasta hoy, como los tecuanis, que aunque ya no existe ese modo de estación, ese modo de producción que existió en esa época de las grandes haciendas azucareras, pues nos dejaron estas comedias de un hacendado que un ranchero que le paga a unos cazadores para cazar a un animal que ataca su hacienda, que ataca su ganado. También nos dejaron de los vaqueritos, de un hacendado que dice que cacen al torito pinto, hijo de la vaca mora, para comérselo. Y es interesante porque son, como mencionamos, es la lucha, en la trama es una lucha y al final es la fiesta, porque al final ganan y se comen al animal. Bueno, en este caso el torito se lo comen. Y en el caso de, en el caso de ellos se lo comen y en el caso del tecuani se reparten la piel, no se lo comen. Aunque John Eck en Chilapa, cerca de Chilapa, registró que además se repartían las grasas según para hacerse fuerte el tecuani, pero bueno, ese es otro. Sobre la música, es muy interesante que F. Guadán haya registrado. F. Guadán hizo un gran trabajo y eso es muy plausible porque él registra en 1910 las notas musicales, los diálogos, los parlamentos de los personajes, y ahí sabemos, porque ya hemos interpretado esas notas musicales con ayuda de algunos músicos, que se parecen, son casi igualitas a las de Alpuyeca y a las de Tetelpa. Incluso yo las enseñé al maestro Florentino sobre la de Tetelpa y me dijo, no, pues se parecen un montón. Y sí, pues se parecen. Entonces, eso significa que efectivamente la gente hay algunos pueblos que no cambian, porque hay que cambian, como los misioneros, unos que se disfrazaron de curas, o sea, se cambian, pero hay otros tecuanis que son más estrictos, que tienen que conservar el vestuario que se usó hace 100 años, 50 años, 20 años, ahí lo van tratando de que sea el vestuario original, o más parecido al original. Y como mencionó, la mayoría se interpreta con una flauta de carrizo y un pequeño tamborcito. Aunque bueno, según un libro publicado en 1970 por el FONADAM, Fondo Nacional de la Danza Mexicana, que ya no existe, Fomento Nacional de la Danza Mexicana, y publicaron un libro que se llamó La Danza del Tecuán de San Francisco Coasusco, Tezcatitlán, Estado de México, en donde ahí los músicos tocaban con violín. Es probable porque es que la música va cambiando. Por ejemplo, los opilotes tocaban con una armónica y ahora con una bocina, y así van cambiando de acuerdo a los instrumentos que tienen. El violín también es muy usado en muchas danzas. La flauta y carrizo también, por ejemplo, en los moros y contracristianos de Sosocotla usan flauta y tambor. También en otros moros y cristianos usan banda. Y bueno, ahora hay una variante de los tecuanis que se llaman los tlaminques. Tlaminque significa cazador, arquero, flechero, y esa se baila en Ometepec, en Xochistlahuaca también, Guerrero, y sus colindancias con Oaxaca, en San Juan y Cayán. Bueno, esas colindancias por ahí, y esas se musicalizan con música de banda. Con música de banda, los tlaminques, que son igualitos a los tecuanis, igual hacendado, José Ovejón, que andan dos hacendados que andan cazando el tecuani, contratan cazadores. Es igual, hay una vieja, como siempre, o sea, es una comedia. Entonces, y también nos llama la atención que en El Salvador también, y le dicen pitero, en algunos lugares al músico le dicen pitero,
En otros, como en Puebla, en el sur, en Acatlán, y sus variantes que se fueron al Estado de México, les dicen tamboreros. Y bueno, en los tlacololeros, que es otra variante de tecuanis, también es con flauta y tambor. En los lobitos del Estado de México, también es con flauta y tambor. Y en Guerrero, hay otros tecuanis, los de Ciclada y Acatlán, Guerrero, que es con música de banda, pero ahí no casan a tecuani, ahí es un ritual para pedir lluvias, ese de la Piristli, pero nomás son 2 pueblos. Sí contabilizamos del 100% de los pueblos, de la totalidad, del 100% que se disfrazan de jaguar en México, el 95% escenifica la cacería de un tecuani, o sea, casi todos, o sea, ni para que digamos que no es así, y los demás, lo del otro 5%, es porque desconozco esas tradiciones, o sea, no las he visto. Bueno, unas sí, los líceres de los Tuxtlas, Santiago Tuxtla, Veracruz, sí los he visto, y ellos, pues no son tanto tecuanis, pero bueno, los líceres, esos, no casan a tecuani. Otro, la danza del pochó, de Tenosique, Tabasco, no lo sé. Me han contado que sí lo casan, pero yo nunca los he visto, entonces nunca los he visto, pero por medio los he leído, por internet, pero no es lo mismo, por libros, no es lo mismo que verlos, porque a veces obtienes más información. Sí. Esa tampoco sé. Entonces ya vemos 2, la de los líceres, la del pochó, la del calalá, de Suchiapa, Chiapas, tampoco la he visto y no sé si lo casen. Y en el centro de Oaxaca hay otra, la de los tigres de Sococho, esa no la he visto tampoco, no sé si lo casen tampoco, porque incluso en Michoacán hacen una comedia donde van a cazar un tecuani, en unos pueblos, ahí colindantes con Guerrero, pero ahí sí lo cazan. Entonces, como vemos, son nomás 4, el Sococho, los tigres de Sococho, el calalá, que el calalá se baila como en 5 pueblos, el pochó, y los víceres, pero aquí en el libro menciono más, pero pues son bien poquitos, casi todos consisten en la cacería del tecuani. O sea, si fuera mesoamericana, pues el tecuani era algo sagrado, no lo van a andar persiguiendo, y pues por eso es otra prueba más, pero te digo, aquí menciona un montón de pruebas que defienden esa postura, pero sí, la música la inventan la gente también, porque por ejemplo, en Azochiapa se murió el pitero, o ya no vino. Uno se murió y otro ya no vino, porque venía de Calmeca y venía de Tlacahualoya, pero después ya no vino, y el que continuó la tradición era un niño de 10 años, que pues no sabía náhuatl, y él fue el que dijo, pues ya no lo vamos a hacer los tecuanes así, porque aparte no se lee, no sabía el niño leer, y luego la gente no sabía leer, y ya eran adultos. Él me mencionó, ya falleció, se llamaba Eliseo Ocampo Sandoval, alias Celoso, ya falleció hace 6 años o más. Me contó, bueno, yo no sabía leer ni escribir. Luego había puro señor, y los señores, pues, como que no, pues, como que ya no querían bailar muy bien. Entonces, y luego las piezas también aburridas y ni me veía bien. Entonces, pues me dijeron mis hermanos, toca, queremos bailar de tecuán, pero así como sepas. Y como ya no había pitero, entonces, pues él rediseñó la música, las inventó, inventó los vestuarios, por eso también, y ya empezaron a hacer otro tipo de, y así pasa, que la música va modificándose en algunos lados, y en otros lados se conserva, como es. Sí, bueno, yo conozco un caso de los tecuanes de Coatetelco, donde hace ya bastante tiempo Jesús Castro, que es un músico corridista, una persona que sabe mucho del corrido sureño y de los sones en Morelos, él pasó a partituras la flauta y el tambor de los tecuanes de Coatetelco, cuando el pitero, tú le dices, ¿no? El señor que estaba encargado de música era, si no recuerdo mal, Alicio Palacios. Palacios. Alicio Palacios, sí.
y entonces él se dio la tarea de grabarlo y luego pasar esa música a partituras. Él identificaba la música de los tecuanes con el son. Él decía que eran sones de entrada, sones de salida, sones para brinco, sí, ¿no? Un poco como la danza del chinelo, ¿no? Eran sones. Y eso es bien importante porque, bueno, si se llega a perder la tradición en caso de fallecimiento de la persona que toca y que no tuvo doctorandos, no tuvo discípulos, al menos eso queda guardado en unas partituras para que alguien las pueda interpretar, leer y enseñárselas a alguien, ¿no? Pero como tú dices, además de esto, están las variaciones. Cada generación le va agregando su sabor, cada generación le va agregando cosas, y eso hace que la música se vaya transformando con el paso de los años, ¿no? Aunque claro, también tú has identificado lugares en donde pesa más la tradición y seguirla tocando exactamente igual como los antiguos, y la gente es más reacia a meterle variaciones. Entonces encontramos las dos cosas, ¿no? Lugares en donde se va modificando a ritmos más modernos y lugares en donde se mantiene la tradición original de la música. Muy bien, Oscar. Ya para cerrar, yo quería preguntarte sobre tu opinión. ¿En qué estado tú crees que se encuentra la danza de los tecuanes en Morelos como tradición cultural? Quiero decir, ¿está peligrando como tradición en el sentido de que ya los jóvenes no la bailan o sí? ¿Están surgiendo más grupos de tecuanes en otros municipios o no? Al contrario, ¿están desapareciendo? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? ¿Tenemos tradición de danza de tecuanes para rato en Morelos? ¿Es una tradición que se va fortaleciendo o es una tradición que se está debilitando desde tu punto de vista? Yo creo que es una tradición que se está fortaleciendo, porque en Xochitepán solamente había un grupo de tecuanes hace 60 años, hace 70 años, y la población creció y crecieron los grupos de tecuanes, y hay muchos. Y así en Acatlán, bueno, aquí en Morelos, en Tenestepango no había tecuanes, aunque mencionan que había antes, pero ahorita ya hay. Los promovió una persona que era un maestro de una escuela de secundaria, y ya llevan años que hay en Tenestepango tecuanes. No recuerdo ahorita su nombre, pero también sí, los tecuanes creo que están cumpliendo una función, porque no se ve algo que vaya a desaparecer. En cambio, por ejemplo, los moros y cristianos sí están sufriendo bastante. Aquí en Xochitepán, en 1925, había un montón de moros y cristianos, era lo que había aquí. Pero después fueron desplazados por los aztecas que llegaron. Después fueron desplazados por los chinelos. Los aztecas llegaron a finales de los 70. ¿Dejo que pase el vendedor o sigo? No, sigue, está bien. Ok. Bueno, en los 70 llegaron los aztecas y desplazaron un poco a los moros y cristianos y a los 12 pares de Francia. En los 80 llegan los chinelos a finales de los 80 y siguen desplazando a los 12 pares de Francia y a los moros y cristianos. Y después los opilotes que llegaron también antes, como los 70, entre 70 y 80. Entonces, han estado siendo desplazados. Algunas tradiciones de la época colonial están sufriendo, al menos en algunos pueblos, no en todos, me imagino que en algunos han de estar conservando. Y en cambio, los tecuanes algo tiene que se están fortaleciendo, tal vez por el nacionalismo mexicano, tal vez por el hecho de que la gente los ve y piensa que son milenarios, o sea, que son de la época prehispánica, o no sé, pero pues no creo que sea por eso, la mera verdad, porque no lo sé, la mera. A ver.
tú qué, eso ya es una pregunta, ya entrando a lo más personal que yo te quería preguntar, ¿no? Yo supongo que tú de niño bailaste la danza en tu comunidad. Sí. Pero, ¿tú recuerdas qué sentiste la primera vez que tuviste la danza de los tecuanes? ¿Qué sentimiento te produjo? ¿Qué fue lo que te atrajo de esa danza cuando tú no conocías nada, simplemente viste esos disfraces, viste al tigre, viste a la muñeca, a la fiera y a los cazadores? ¿Qué significó para ti esta danza en lo personal? Bueno, yo cuando nací, bailé. Como bailamos así, cuando naces y bailas, o sea, no piensas mucho en lo que estás haciendo, nomás lo haces, es como repetición a todo lo que hace la gente, pues todos hacemos lo mismo, pues lo seguimos haciendo. Y todo iba bien, yo estaba bailando bien feliz, haciendo lo que todos hacen, y todos bien tranquilos, sin cuestionarme nada, y así bailé algunos años, pues me divertía. Yo no, pues no era muy religioso, pero bueno, pues todos bailábamos, todos de mi calle, todos los de las calles bailaban, era lo que hacían los jóvenes, lo que hacían los niños, o sea, era algo normal. Lo normal sería no bailar. Entonces, pero resulta que en una ocasión vi que llegaron tecuanis de Acatlán y se vestían distinto. Entonces de ahí dije, ¿por qué esos se visten distinto? Y desde ahí empecé a investigar qué significaba, porque de hecho ni sabíamos qué significaba la palabra tecuani. Porque aquí en la década de los 80s, y eso me han dicho personas mayores, viejitos, me han dicho antropólogas que vinieron en los 80s, incluso me decía el cronista también de aquí, que falleció hace como 10 o 20 años, no recuerdo, el anterior cronista, Víctor Isidoro Romero Sanabria, que él también publicó un libro. Todos ellos decían, no, pues tecuani significa loco, o sea, son los locos, o sea, me lo decía el maestro de secundaria, que era el cronista, me lo decía una antropóloga que no era de aquí, que vino, nomás los vio y dijo, pues dicen que son los locos. Y entonces yo sé que en los 80s la gente pensaba que tecuani significaba los locos, son los locos. Entonces, la danza de los locos, pues son los tecuanis. Y pues por eso yo no daba mucha importancia, pues en la fiesta, ¿no? La danza de los locos, pero, pues yo no sabía qué significaba tecuani. Y también buscaba en internet y también no se ponían de acuerdo. Que unos decían que fiera, que otros decían que comedor de gente, que el chiste que no había así, ¿qué era, no? Porque era comedor de gente y de animales. El que come algo, ¿no? El que come algo, el que es feroz. Entonces, no había ni siquiera un acuerdo de que decían que venía tecuanis de qué, que unos que representaban la tierra, decían los antropólogos, que bueno, el jaguar representó la lluvia en el pasado, Tepeyolos, Corazón de Monte, el jaguar siempre tenía gotas de lluvia. Entonces, no había un acuerdo de por qué lo hacían. Entonces, desde ahí me dio la tarea de investigar. Entonces fue como en el año, pues, cuando publiqué mi primer libro, en el 2008, tal vez fue como, 2008, no, 2010 fue mi primer libro, pero yo creo que empecé como en el 2008, 2007, empecé pues a investigar poco a poco, ¿no? No así de lleno, porque trataba de investigar, porque yo no estaba seguro qué significaba tecuani, no sabía. Entonces, eso fue lo que me motivó y después fui y en cada pueblo me decían, no, nomás hay tecuanes aquí. Fui a Sosocotla y me decían que nomás había tecuanes allá y no es cierto, porque en Acochepan también había tecuanes y en Puebla también había. Fui a otros pueblos y me decían que en sus pueblos eran los mejores, que todos los demás eran copias de ellos. Y también así iba a otro pueblo y me decían, no, de aquí salió y de aquí nos copiaron los demás. Donde quieran decían que eran los mejores. Como si a alguien les importara, yo decía, a nadie les importa porque es como son fiestas de los pueblos, pues no les interesa pues no pelean un poder así grande, no les interesa grandes intelectos, ni a la gran élite eclesiástica, ni al gobierno federal, no más a ellos les interesa. Entonces,
Sí, me decían que eran ahí los únicos y no sé qué tanto. En otros lugares que no podía tomar fotografías, que no se podía, que no sé qué, que porque era algo, un ritual sagrado y no sé qué tantas cosas. El chiste que todos pensaban que nomás había tecuanis en su lugar de origen. Y yo lo que me di la tarea es subir videos de todos los pueblos. Subía fotos y escritos de cada pueblo. Al inicio con eso me topé. Con que te empecé a subir de todos lados para que vieran que habían otros lados, porque la gente no sabía, que no tenían acceso a internet, yo creo en ese entonces todavía no sabía que había, y de hecho no había mucha información de los tecuanes en internet, y ya después todos empezaron a subir, empecé a investigar qué significaban los tecuanos. En mi primer libro todavía le doy el beneficio de la duda a los tlacololeros, digo, quizás ellos sí son prehispánicos, pero ya en el segundo me di cuenta, en el tercero más, que son los tlacoleros y los tecuanes son lo mismo, nomás cambiaron de nombre, es igual como los lobitos del Estado de México o como los chilolos de Carnaval de Santiago Justlahuaca, que son lo mismo. Entonces sí, me di cuenta que pues son los mismos y yo creo que no va a desaparecer porque en muchos lados son los jóvenes los que los organizan. Yo me di cuenta también de que muchos lados son viejitos pobres y un poco abandonados los que organizan los tecuanes y que no tienen dinero. Eso es lo que me di cuenta, que son pobres, abandonados, que es que tienen mucha religiosidad popular, pero una religiosidad entendida a su manera, y que por eso ellos hacen eso también por la fe. No he encontrado también maestros tecuaneros, que son hermanos y aún así tocan los tecuanis. Me he encontrado a gente que son ateos y ahí andan también. Entonces, yo creo que, digamos que en la fiesta une a todos, pero en sí no es fiesta, también es el Santo Patrono, el que une a todos. Y sí, entonces yo creo que los tecuanis no van a desaparecer y que van a estar mucho tiempo más entre nosotros porque están cumpliendo una función muy importante en la sociedad, que es la de... pues la que cumplen la función de que unen a la población, de que son parte de la fiesta del pueblo, de la identidad del pueblo, ¿no? Lo que digamos que es la historia, la identidad, una microhistoria, una microidentidad, y como es la bandera mexicana es el símbolo de México, yo creo que los tecuanis son el símbolo de muchos pueblos. Los tecuanis y otras danzas, no nomás los tecuanis, son el símbolo, o sea, por eso van a existir y aparte son parte de la alegría, de la fiesta y de la religiosidad popular, que en los pueblos los símbolos más importantes, la iglesia y a un lado la presidencia. O sea, todavía es un símbolo muy importante la iglesia. Muy bien, Oscar, pues yo te agradezco que nos hayas compartido algunos de los hallazgos que has conseguido a lo largo de tus investigaciones sobre el tema de los tecuanes, que es una investigación bastante amplia, como tú mismo mencionas, 3 libros ya, y me contabas que otro en proceso. Y bueno, me gustaría que más adelante tuviéramos otra charla, porque tú además de un especialista, uno de los mejores especialistas en el tema de tecuanes, también te has dedicado a hacer la historia de Azochiapan y has hecho mucha crónica e historia sobre el municipio de Azochiapan, así que también sobre ese tema me gustaría posteriormente platicar contigo. Y por hoy pues no me queda nada más que agradecerte que te hayas tomado el tiempo y que nos hayas ilustrado sobre esta tradición tan bella y tan importante del estado de Morelos. Muchas gracias por todo y continuamos en comunicación. Muchas gracias, maestro Luis, y muchas gracias a todos los alumnos de Neoben, a todas las personas que nos escuchen. Muy bien, Oscar, gracias a ti, que pases buena tarde, hasta luego. Y gracias a todos que nos escuchan, hasta luego.